Matemática. Eje álgebra. Tema factorización de ax cuadrado más bx más c. La expresión ax cuadrado más bx más c podría factorizarse de la forma de x más e elevado a 2, es decir, el cuadrado de un binomio de la forma de x más e. Para algunos d y e números que dependen por supuesto de a, de b y de c. También podríamos escribir como una posible factorización como un cuadrado binomio más simple en donde el d es igual a 1, que por supuesto este sería un caso particular del caso de arriba. También podríamos factorizarlo como el producto de dos binomios que no tienen por qué ser iguales. Si son iguales nos remitimos al caso anterior, y donde estos g, estos h, i y j son también números que dependen de a, de b y de c, y que no necesariamente tienen que ser iguales. También podríamos escribirlo como el producto de dos binomios, pero más simplificados. Por ejemplo, en este caso, cuando g igual a 1, un caso particular del caso anterior. O podríamos escribirlo de manera aún más simple, en donde el L es igual a 1. También podríamos escribirlo como una suma por su diferencia, que como ya sabemos esto tiene la forma x al cuadrado menos un cubo al cuadrado. Es decir, todo trinomio, que en realidad no sería trinomio, sino que sería el caso en que b es igual a 0, debería poder factorizarse con la suma por su diferencia que aquí se escribe. Y otro caso más general sería aquel que podría escribirse como el producto de dos binomios, no necesariamente iguales, y alguna constante w, es decir, algún número que depende de a, de b y de c. Veamos ahora el primer caso, del cuadrado de un binomio. Desarrollemos primero esta expresión del cuadrado de un binomio. Notemos que es igual a d al cuadrado, x al cuadrado, más el doble de d por e y por x, más el cuadrado del segundo término. Es decir, para factorizar un trinomio ordenado de esta forma, para que nos resulte algo de la siguiente forma, es decir, un cuadrado binomio de esa forma, debe ocurrir que a sea idéntico a d cuadrado, el b sea idéntico a algo de la forma 2 por d por e, y que c sea idéntico a algo de la forma e cuadrado, ya que de esa forma la expresión ax cuadrado más bx más c va a poder factorizarse de la forma de este cuadrado binomio. Por ejemplo, factoricemos 64x cuadrado más 32x más 4. Queremos que sea de la forma que ya hemos descubierto anteriormente, que corresponde justamente a la factorización en un cuadrado binomio. Entonces notemos que 64 es 8 al cuadrado. Notemos además que 32 es 2 por 8 y por 2. Y que además el 4 es 2 al cuadrado. Entonces ya tenemos un buen d cuadrado, en este caso d sería 8, y un buen e cuadrado, que en este caso el e sería 2. Por lo tanto, 32 debería ser 2 por d y por e. Y en efecto, 2 por 8 por 2 es igual a 32. Entonces, como ya habíamos escrito antes, tenemos la siguiente expresión, y que, como ya sabemos, es igual al cuadrado binomio de 8x más 2, donde nuestro d simplemente lo reemplazamos con un d igual a 8 y un e igual a 2. Notemos que el caso anterior es un ejemplo que funcionó, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, en este caso, el último término son 9. El primero sigue siendo 64, es decir, 8 al cuadrado. Y 9 sería 3 al cuadrado. Pero el doble de d por e, que sería 2 por 8 por 3, es distinto de 32. Por lo tanto, no podría factorizarse de esta forma. Es decir, en general, no necesariamente se puede factorizar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c dentro de los números reales como uno quisiera. Veamos el segundo caso, que es un caso particular al anterior. Desarrollamos este cuadrado binomio, que quedaría de la siguiente forma. Entonces, si a es idéntico a un 1, b es idéntico a 2 veces un f, y además f al cuadrado, el mismo f, en nuestro c, entonces algo de esta forma, con a, b y c, lo anteriormente dicho, va a poder factorizarse de esta forma con este cuadrado binomio. Por ejemplo, factoricemos eso. Queremos que sea igual a algo de esta especie. Entonces observemos que 81 es 9 al cuadrado y que por suerte 18 es 2 por 9. Por lo tanto, como ya habíamos dicho, esto va a ser igual al cuadrado de x más 9. Y ahí quedaría expresada como una factorización
nuestro trinomio. Veamos ahora otro caso, que este trinomio se puede factorizar como un producto de dos binomios. Procedemos de la misma forma que antes y multiplicamos estos binomios, lo que nos resulta GI por X cuadrado más GJ por X, multiplicando este término con este, más, multiplicando este con este, HIX más H por J. Factoricemos por X este sector, lo que nos resulta la siguiente expresión. Notemos entonces que si A es idéntico a un G por I, y que B es idéntico a un G por J más un H más un I, y además C es igual a un H por J, usando lo mismo H y J en A, B y C, entonces nuestro trinomio va a poder factorizarse como este producto de dos binomios. Por supuesto, esto sería extremadamente complejo, ya que debemos encontrar cuatro números, G, I, J y H, tal que cumpla todas estas propiedades sobre A, sobre B y sobre C. Propiedades que claramente no serán fáciles de encontrar en un problema particular. Pero veamos que hay una forma fácil. El ingenio humano dijo, primero analicemos el caso simple en que G es igual a I. Entonces, cambiamos nuestro I por una G, recordando que aquí estaba la I, multiplicamos de igual forma que antes, y factorizamos, y notemos que ello se puede escribir de la siguiente forma. G por G es G cuadrado, y aquí podemos factorizar por G. Y aquí nos queda la expresión Gx. Y notemos además que esto se puede escribir como el cuadrado de Gx más Gx por la suma de J y H más su producto. Entonces veamos la expresión X cuadrado más Bx más C. Vamos a multiplicarlo por 1, es decir, vamos a mantener la igualdad. Pero un 1 más rebuscado. Un 1 igual a el A dividido en A. Con A, por supuesto, distinto de 0. Notemos que ello queda la siguiente expresión. El cuadrado de AX más B por AX más CA. Y todo ello dividido en A. Notemos que lo de arriba tiene una forma muy parecida a lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces, si queremos factorizarlo, como esta forma, como el producto de dos binomios, tal que los primeros términos son iguales, entonces esto tiene que ser igual a algo de la siguiente forma. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos encontrar dos números, H y J, tal que su producto me dé C por A, es decir, el producto entre S y este número, el primer coeficiente que acompaña a X cuadrado. Y además, esos H y J, su suma, debe ser igual a nuestro B, es decir, al término del medio, el que acompaña a la X de grado 1. Y del otro término no nos preocupamos, ya que simplemente tomamos como G a nuestro A. De esta forma, habremos factorizado de manera más simple en vez de encontrar cuatro números, solamente encontrando dos números. Dos números H y J tal que su producto sea C por A y su suma sea igual a B. Entonces, habremos factorizado esta expresión de la siguiente forma, como 1 partido en A por el producto de estos dos binomios con unos H y unos J encontrados de tal forma que su producto sea C por A y su suma sea igual a B. Y por supuesto nuestro G en este caso sería igual a A. Veamos un ejemplo. Hay que encontrar dos números H y J, tales que su producto sea C por A. Este es C, este es B y este sería nuestro A. C por A sería 3 y B sería 4. Queremos encontrar dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 4. Por supuesto deben ser 3 y 1. Entonces esta expresión sería factorizable de la siguiente forma. Escribimos 3x entre dos paréntesis en dos binomios y dividimos por 3. Y a continuación escribimos nuestros H y nuestros J. Y notemos que aquí podemos simplificar factorizando por 3. Y simplificando nos queda que esta expresión es de hecho igual al producto entre x más 1 y 3x más 1. Y claro, podríamos comprobar simplemente multiplicando. Notemos que lo anterior era un caso
particular de la última forma que habíamos escrito en el inicio del video, de la forma de un W por el producto de dos binomios, con W un número que depende entre A de B y de C. En este caso solo dependía de A. Volvamos entonces al caso anterior en donde nuestro I no era igual a G. Entonces habíamos calculado que este producto era igual a esto. Entonces, ¿cómo usamos lo anterior? Hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos por un 1, pero escrito de manera más rebuscada, como un GI dividido en GI. Lo que nos queda es la siguiente expresión. Pero ya sabemos factorizarlo de arriba por nuestro caso especial, cuando G era igual a I. De esta forma esto quedaría como el producto del binomio GIX más GJ por el binomio GIX más HI. Y claro, los números H y J que anteriormente teníamos que buscar, ahora son un poco más largos. Los dos números son GJ y HI, son dos números que multiplicados me den el producto de nuestro C por nuestro A. Y dos números que sumados nos den nuestro B. Nuestro B era el que acompaña a nuestro X. Entonces simplemente estamos haciendo un caso particular del caso particular en que I era igual a G. De esta forma el ingenio humano nos muestra una manera más simple. Claro, podríamos factorizarlo encontrando 4 números, pero lo más probable es que nunca lo encontraremos o sería extremadamente difícil. Pero con este caso, que es un caso más largo pero más simple, podremos factorizar cosas como un producto de dos binomios. Entonces veamos este ejemplo. Factoricemos esto con el caso difícil pero fácil, en donde debemos encontrar 4 números, tal que dos de ellos su producto sea 20 y el producto de los otros dos sea 6, y la suma entre el dos productos de sus combinaciones sea 23. Entonces, como pueden ver, es algo bastante difícil. Notemos entonces que 20 es 4 por 5. 23 es 4 por 2 más 5 por 3. Claro, 4 por 2 es 8. 5 por 3, 15. 15 más 8 da 23. Y nuestro 6 sería 3 por este 2. Entonces ya tenemos nuestros números. Por la fórmula antes calculada, esto debe ser igual al producto de estos dos binomios. Pero claro, era bastante rebuscado haber encontrado números el 4, el 2, el 5 y el 3 tales que se cumple todo esto. Simplemente muy difícil. Veamos el caso largo pero más fácil. Tomamos nuestra expresión y escribimos 1 dividido en 20, nuestro A, nuestro primer término, y escribimos dos paréntesis, o dos pares de paréntesis, y en el primer término sabemos que debe ir 20x. Y debemos encontrar dos números, nuestros H y nuestro J, tales que su producto sea 6 por 20, es decir, su producto sea 6 por 20, y su suma sea nuestro B, es decir, 23. Claro, aquí hay que ir probando números, no es tan fácil, pero notemos que una posible solución, luego de ir por tanteo, es 15 y 8. Y claro, 15 por 8 es, en efecto, 120 igual a 20 por 6, y 15 más 8 es igual a 23, que es nuestro B. Y ahora podemos simplificar. Por ejemplo, podemos factorizar aquí por 5, lo que nos queda 5 por 4x más 3, y acá factorizar por 4, lo que nos queda 4 por 5x más 2. De manera más ordenada, quedaría algo así. Y ahora podemos simplificar. 5 por 4 es 20 y se nos va con este denominador. Por lo tanto, la factorización sería exactamente lo que habíamos escrito antes. 4x más 3 por 5x más 2. Y de esta manera habremos factorizado de manera más simple. En vez de encontrar 4 números, solamente encontramos 2, que era el 15 y el 8. Así que este método era más largo. Tuvimos que usar 3 iguales, pero era más fácil. Y para finalizar, notemos que un trinomio ordenado no necesariamente puede factorizarse dentro de los números reales. Encontrar números H y J tal que su producto sea 6 por 20 o el C por A, y que su suma sea nuestro B, no necesariamente tienen que existir esos números en los números reales. Entonces no necesariamente podríamos factorizar trinomios ordenados de la forma ax cuadrado más bx más c. Pero en general usar este método es lo más eficiente.